En el tutorial de hoy explicaré la función de los planetas o localizaciones y las cartas de expedición. Las cartas de expedición cambian la localización de la batalla para ambos jugadores al mismo tiempo. Para jugarlas, simplemente lánzalas al campo de batalla, como haces con los protocolos y otras cartas como las trampas o los secretos. Vamos a ver las cartas de expedición desde la colección de cartas, en la pestaña Cards. Al inicio de la partida, en juego ya hay una carta de planeta. Es una de los 4 planetas principales visitables por el momento, que son Dracara, Vesarion, Amonis o Lunaris. Los planetas o localizaciones aplican sus efectos de modo automático. Cada planeta tiene unas características que favorece a unas civilizaciones sobre otras. Algunas localizaciones tienen atmósferas que son irrespirables para muchas criaturas. También su entorno puede ser ácido, lo que promueve la corrosión de cartas que tengan el trade metal sin anticorrosión. Uno de estos planetas con atmósfera corrosiva es Amonis, que tiene una atmósfera de amoníaco que perjudica a las criaturas con el trade metal, que no tienen anticorrosión. Estas criaturas al final del turno perderían un punto de sabiduría de Wisdom si no tienen anticorrosión. Este planeta tiene una atmósfera favorable para los aliens, venusianos y bestias, que ganarían un punto de resistencia al entrar al juego. Por el contrario, otras civilizaciones como los reptilianos y humanoides o los silicatos necesitan de gas vital para realizar sus funciones vitales. Esto se conoce como storage. Si ellos no tienen este gas vital, pierden un punto de vida al inicio de su turno. Vamos con Dracara. Dracara tiene una atmósfera de oxígeno que es respirable para los reptilianos y los humanoides, pero irrespirable para aliens y silicatos. Reptilianos y humanoides se curan al final del turno, sin embargo, aliens y silicatos necesitan storage de amoníaco o neón respectivamente y pierden uno de este gas al principio de cada turno o un punto de vida en caso de no tener. Lunaris es una luna con un gran efecto corrosivo que afecta a todas las criaturas con el trade metal sin anticorrosión. Si no las dotamos de anticorrosión, perderán un punto de sabiduría y de ataque al final de cada turno. Como los reptilianos o los humanoides y los silicatos no respiran ni amoníaco ni ácido sulfúrico, necesitan estar soportados por gas vital, necesitan storage de O2 y neón respectivamente. Esto ocurre en todos los planetas y localizaciones. Si tienen una atmósfera que no es respirable, las criaturas de esa civilización necesitan soporte de gas vital. Vesarion es el hogar natal de los silicatos, por lo que tienen un beneficio por tener una atmósfera favorable para ellos. Ganan un punto de ataque. Los silicatos no respiran neón, pero sus funciones internas en sus cuerpos utilizan el neón para refrigerar sus tejidos. Y como siempre, las criaturas que necesitan otra atmósfera para realizar sus funciones vitales que no sea de neón, pues necesitan soporte de gas vital, storage. En este caso son los aliens, los reptilianos y los humanoides. New Atlantis es una ciudad situada en Dracara muy importante para los atlantes, pues fue la primera ciudad que fundaron nada más llegar a Astralis. Esta es una ciudad donde se acumula el conocimiento, por lo tanto todas las cartas que tengan el trade Atlantean ganan un punto de sabiduría. Y como siempre, al tener una atmósfera de oxígeno, las criaturas que no pueden respirar oxígeno o no necesitan oxígeno para sus funciones vitales necesitan soporte de gas vital. Nueva Cidonia es la cuna de la libertad y la democracia real. Todas las cartas ganan un punto de sabiduría, pero pierden un punto de ataque mientras están en el campo de batalla. Como tiene una atmósfera de oxígeno, tanto los aliens como los silicatos necesitan soporte de gas vital. Algunas localizaciones o planetas tienen habilidades adicionales que puedes activar pulsando sobre el planeta y seleccionándola. Normalmente tienes que pagar un coste o cumplir una condición. Ironhaven es una localización dentro de Lunaris, que pertenecía a una antigua megafactoría que acabó siendo una ciudad cuando quedó abandonada. Tiene la misma atmósfera corrosiva de Lunaris, de amoníaco y ácido sulfúrico, por lo que las criaturas con el trade metal deberán tener cuidado.
Ulmor es la ciudad más importante de Vesarium. Tiene una atmósfera de neón, por lo que no es respirable o válida para realizar las funciones vitales de los aliens, los reptilianos y los humanoides, que deberán estar provistos de storage. Esta ciudad tiene desplegado un sistema defensivo conocido como Ulmor Dome, que otorga a todas las criaturas del campo de batalla Anti-Gravity Shield. El porqué está explicado en el lore del juego. Hay 2 cartas más de expedición a Vesarium que cambian el planeta o la localización. En este caso no cambia de localización, pero sí cambia el estado civil y político del planeta. No os voy a contar mucho más sobre esto, ya que es parte del lore y no quiero destriparos el juego. Una de estas 2 cartas está pensada para mazos que contengan una sola civilización y la otra para mazos multicivilizaciones. Y bueno, no os voy a contar mucho más sobre las expediciones. Quedaros que el modo de jugarlas es lanzarlas sobre el campo de batalla y que realizan sus efectos de modo automático. Todas estas cartas de planetas y localizaciones tienen una habilidad que es mini, por la cual tú puedes, que es un modo de obtener 4 recursos principales del planeta por el coste de un Dark Energy. Puedes activar esta habilidad las veces que quieras, siempre que tengas el suficiente Dark Energy. Si llevas varias cartas de expedición en tu baraja y ya estás en el planeta que tú quieres y necesitas de una carta adicional en tu mano, puedes mandar una carta de expedición que tengas en tu mano a la pila de descartes y robar una nueva carta por el coste de un Dark Energy. Cada carta dice el número de unidades que puedes llevar en tu mazo, y este valor es distinto según cuál sea la expedición. Esto se ha diseñado así por motivo de equilibrio. Y bueno, hasta aquí este tutorial. He habilitado un canal de Discord para dudas. Estoy realizando estos vídeos ya que resulta quizás más fácil de entender que leerse el manual de instrucciones del juego. Si queréis algún tutorial específico sobre alguna parte del juego, podéis pedirlo en el canal de Discord o en el canal de YouTube. Nos vemos en Astralis o en el siguiente tutorial.